Como hemos dicho anteriormente, la función inversa se le puede determinar a todas las funciones inyectivas. Aquí presentamos una función exponencial, y es igual a 2 a la x, una función exponencial básica, pero como toda función exponencial, pasa a la prueba de la línea horizontal, por lo tanto, la función exponencial es una función inyectiva. ¿Cómo podemos obtener la función inversa de una función exponencial? Bueno, si comenzamos a utilizar la definición f inversa de x igual a y implica que f de y es igual a x, f de y es igual a x quiere decir que 2 a la y es igual a x. 2 a la y es igual a x. ¿Y ahora qué hacemos? Anteriormente tenía una y que estaba al nivel de los demás números y yo lo que hacía era que sumaba o restaba o multiplicaba o dividía. Pero ¿cómo yo puedo salir de esa y y dejarla despejada? Bueno, miren lo que se va a hacer. Vamos a escribir esto un poco más separado. 2 a la y es igual a x. Vamos a dejarlo bien separado. Se va a utilizar una herramienta aritmética que se conoce como el logaritmo. Bien, el logaritmo, que está relacionado con el exponente. Así que prácticamente cuando yo digo cuál es el exponente de 2 a la y, cuando la base es 2, la contestación que usted me diría es pues, y. Si 2 es la base, ¿cuál es el exponente de 2 a la y? Y. Así que es una forma de decir, vamos a determinar el logaritmo en base 2 de 2 a la y, pero también tengo que determinar el logaritmo en base 2 al lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Y el logaritmo lo que está preguntando es, dada la base, ¿qué exponente yo necesito para obtener este resultado? Dado que la base es un 2, ¿qué exponente necesito para obtener un 2 a la y? Pues la respuesta es y. Así que al determinar el logaritmo en base 2 de 2 a la y, ya estoy despejando para y. Por lo tanto, todo esto se simplifica como ¿qué exponente necesita este pequeño valor para ser igual a esto? La respuesta es y. El logaritmo en base 2 de 2 a la y es y. Mientras que el logaritmo en base 2 de x o logaritmo de x en base 2 ya está en su forma más simple. Pero como ya hemos señalado que y es la función inversa, pues yo termino señalando que la f inversa, si me permiten, el próximo paso sería decir que f inversa de x es igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Bien? En otras palabras, si fuera una función genérica, una función exponencial genérica, ¿qué tal si yo quisiera hacerlo para toda función exponencial y yo dijera que y es igual a b a la x, donde b tiene que ser un número mayor que 0 pero diferente de 1. B tiene que ser un número mayor que 0 pero diferente de 1 para cumplir con la definición de función exponencial. Así que cuando utilizo la sustitución f de y,
es igual a X, pues yo digo B a la Y es igual a X. Y si determino el logaritmo a ambos lados, ¿qué obtengo? Que el logaritmo en base B de B a la Y es igual al logaritmo en base B de X. Si dos números son iguales, sus logaritmos tienen que ser iguales. Y cuando yo digo el logaritmo en base B de B a la Y, yo estoy diciendo lo siguiente. ¿Qué exponente debe tener B para que el resultado sea B a la Y? ¿Qué exponente necesita la B para producir un B elevado a la Y? Obviamente la Y. Próximo paso. Todo esto pasa a ser una Y. Es igual al logaritmo en base B de X, pero como toda Y, luego de sustituir, luego de intercambiar las variables, pasa a ser una función inversa. F inversa de X es igual al logaritmo en base B de X. Ya no para un número, sino para cualquier base permitida en una función exponencial. ¿Qué bases son permitidas en una función exponencial? Todas aquellas que sean positivas, diferentes de 1. Todas aquellas que sean mayores que 0, pero diferentes de 1. Todas las que sean mayor que 0, pero diferentes de 1. Así que, ¿qué es el logaritmo? La función inversa de la función exponencial. Y viceversa. La función exponencial es la función inversa de la función logarítmica. Así que simplemente una función es inversa a la otra, dependiendo cuál es la primera que usted le muestran. Si usted me dice a mí, pues la función que te presento es logaritmo base 3 de X, es una función logarítmica. ¿Cuál es su función inversa? Pues la función inversa sería f inversa de X igual a 3 elevado a la X. Así que la función logarítmica es inversa a la función exponencial y viceversa. Y aquí se cumple lo mismo. El principio del dominio y el campo de valores. Por ejemplo, ya establecimos, borrando aquí, que si establecimos ya que si f de x es igual a b a la x y su función inversa es el logaritmo en base b de x, fíjense que estamos utilizando letras para decir que esto se cumple con cualquier base de aquellas permitidas en la función exponencial. Es decir, esa b tiene que ser mayor que 0, pero diferente de 1. Bien, la x que corresponde al dominio, ¿verdad? El dominio está relacionado a la x. Cuando yo voy a buscar el dominio, lo que observo es la x. Y la x asume el rol de un exponente. Si la x asume el rol de un exponente, ¿cuál sería el dominio? Todos los números reales. Así que el dominio de la función exponencial, el dominio de f, son todos los números reales. ¿Por qué? Porque cualquier número, sea positivo, sea negativo, sea cero, sean fracciones, sean decimales, racionales o irracionales, todos esos números pueden asumir la posición de un exponente. No hay problema. Veamos ahora cuál es el campo de valores de la función exponencial. ¿Cuál es el campo de valores de la función exponencial? Si este número es positivo, no importa el exponente que tenga, el resultado siempre va a ser positivo. No va a ser cero. Para que una potencia completa sea cero, la base tiene que ser cero. Ahora, si este número es elevado, digamos que este número sea mayor que 1. Si este número es elevado a un número muy negativo,
el resultado va a ser muy bajito, acercándonos a cero, pero nunca va a tocar cero. Así que el campo de valores es y mayor que cero. Fíjense, dije mayor que cero, no dije mayor o igual que cero, como era el caso de la parábola, como era el caso del valor absoluto. ¿Ok? Aquí es y mayor que cero, porque no hay manera de que usted obtenga un cero. Por lo tanto, la segunda opción del igual no está permitida aquí. Este es el dominio, este es el campo de valores de la función exponencial. Ahora veamos qué pasa con la inversa. Pues ya hemos dicho, el dominio de función inversa. El dominio de la función inversa está relacionada con el campo de valores de la función original, ¿verdad? La única diferencia es que el dominio siempre está en términos de X y el campo de valores está en términos de Y. Así que si yo voy a decir Y mayor que 0 en el campo de valores de la función original, en el dominio de la inversa, tengo que decir, en lugar de Y mayor que 0, tengo que decir X mayor que 0. Es decir, en un logaritmo, este valor de aquí, que corresponde al resultado de haber elevado, tiene que ser mayor que 0. Porque usted no puede elevar un número positivo a cualquier exponente y obtener un 0, mucho menos negativo. Por consiguiente, este valor tiene que ser mayor que 0. Así que el dominio de la función logarítmica es X mayor que 0. Nuevamente no puede ser X mayor o igual, como pasaría, digamos, en la raíz cuadrada, donde el 0 está permitido. Aquí no está permitido el 0. Usted no le puede buscar el logaritmo al 0. De hecho, trátelo. Usted lo puede buscar en la calculadora y no va a poder. No va a poder. Porque necesitaría una base, necesitaría de la única forma que usted pueda elevar 0 a un exponente y que le dé 0. Pero como la base de la función exponencial es un número mayor que 0 diferente de 1, no se puede cumplir. ¿Y cuál es el campo de valores de f inversa? El campo de valores de f inversa está relacionada con el dominio de la función original. Si el dominio de la función original eran todos los reales, el campo de valores de la función inversa, en este caso de la función logarítmica, es todos los números reales. ¿Y hace sentido? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué función cumple, digamos, el dominio en esta función? El dominio es un exponente y el exponente puede ser cualquier valor. En el logaritmo, el resultado, lo que queda después del logaritmo, es un exponente. Así que cuando usted dice el logaritmo base b de tal cosa es, eso que viene después de es, corresponde al exponente de lo que en el pasado era una función exponencial. Y como los exponentes son los números reales, en el logaritmo el exponente pasa a ser parte del campo de valores. Por lo tanto, el campo de valores de la función inversa son todos los números reales.